Buenas noches. Bienvenidos a Buen Ciudadano, un programa de ciudadanos para los ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de la movilidad social, un tema que parece ser menor, pero que consideramos es de lo más relevante para el futuro de las familias mexicanas. La movilidad social entendida como la capacidad que tiene una persona para poder acceder a mayores satisfactores y la capacidad que tiene la sociedad para poder también escalar a mayores atributos, no solamente materiales, sino sobre todo culturales, y que le permitan a las familias y a las personas tener una mejor educación, un mejor acceso al sistema de protección de la salud y al sistema de la seguridad social, pero también empleos mejor remunerados y de mayor calidad. Para ello, hemos invitado el día de hoy al Centro de Estudio Espinosa Iglesias, quien ha venido realizando durante algunos años un estudio muy interesante de cómo se ha venido evolucionando la movilidad social en nuestro país. Debemos recordar que una de las características de la historia de nuestro país es que en las décadas en donde le llamamos el milagro económico de México, la movilidad social era uno de los principales atributos que tenía la sociedad. Grandes familias que emigraron y que hoy son el soporte importante de sus hijos, fueron producto de los grandes sistemas educativos, de protección y seguridad social que se crean cuando se van desarrollando las instituciones que actualmente están vigentes en nuestro país. Y es por eso que es importante que ahora que están por iniciar las campañas electorales y en donde los candidatos de todos los partidos políticos van a empezar a hablar de supuestas o reales oportunidades que deben tener los mexicanos, debemos tener muy claro como una prioridad la movilidad social de las familias, la posibilidad de que accedan a mejores condiciones de vida y sobre todo que el sistema institucional nos brinde condiciones igualitarias para todos, independientemente de nuestro origen, de nuestras características y del género al que pertenecemos. El día de hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué significa para ellos y si ellos consideran que hoy hay mejores condiciones o más fácil acceder a esas condiciones que en años anteriores? Vamos a ver el testimonial. Sí, yo creo que sí existen las oportunidades, porque uno tiene que ingeniárselas para sacar el día a día, y en eso consiste pues que uno pueda tener la facilidad de vivir cada día mejor. Lamentablemente no. Yo he estudiado, sigo estudiando y pues se me dieron otras oportunidades diferentes que a otras personas que no se les permite estudiar. Sí. Pues porque hay un Estado de Derecho, hay instituciones y bueno, si tú te esfuerzas en lograr algún objetivo, pues hay distintas maneras, hay muchos financiamientos. La cosa es salir adelante y buscar opciones y siempre encuentras una opción. Hay personas que sí tienen la oportunidad de incrementar esa calidad de vida. Las que tenemos un sueldo básico, pues nos vemos con grandes dificultades para tenerla. Creo que no, estamos en un mundo tan disparado, tan solo, no, sin ir tan lejos, el modo de vida que se tiene en Oaxaca, en los países más pobres, en los estados más pobres, pues no es la misma la que uno podría tener. Creo que sí estamos a cierta diferencia de vida, sí sufre alguna gente. Sí. Porque uno hace sus oportunidades, ¿no? Uno trabaja para hacer y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Estudia, trabaja y busca las oportunidades para crecer. Por decirlo, no tenemos todas las mismas oportunidades. Hay algunos que nacen, digamos, como dicen, con la torta bajo el brazo, y ellos pueden ir mejorando, subiendo, tomar lo mejor que hay. Hablando sobre México, yo creo que estamos como muy mal en calidad de vida. Bueno, digo, en especial como, no sé, pensamos como en primer mundo, ¿no? Se me hace como que no tenemos calidad de vida los mexicanos, ¿no? En el sentido de que no, como la contaminación, el tráfico, que los salarios están muy mal pagados, ¿no? La educación no es buena, ¿no? Entonces como que no podemos avanzar, evolucionar, ¿no? En esa cuestión. Como pudimos observar en los testimoniales, hay un estado de ánimo mixto.
Por una parte, algunos ciudadanos consideran que todavía es viable el factor educativo como un motor que contribuye a la movilidad social, pero por otra parte también se ve a la corrupción, a la falta de rendición de cuentas de los gobiernos como un principal obstáculo que contribuye a la movilidad social. Vamos a ver una gráfica que tomamos del estudio de movilidad social realizado por el Centro de Estudio de Espinosa Iglesias, en donde podemos observar la falta de permeabilidad que existe en los extremos de la pirámide social. Como podemos ver en la gráfica, 48 de cada 100 mexicanos que están en la parte más baja de la pirámide social difícilmente pueden acceder a mejores oportunidades. Pero si también vemos la parte más alta, es decir, la sección, el quintil de mayores ingresos, el 52% de cada 100 se quedan ahí, es estático. Es decir, la distribución tan desigual que tiene hoy la sociedad está estática y solamente hay movimiento en la parte media, pero gran parte de la parte media, será parte de la conversación que tendremos el día de hoy, tiene mayores probabilidades que acceda a menores condiciones, a que acceda a mejores condiciones materiales. Vamos a regresar con nuestro invitado. Les invito a que nos escriban en nuestras redes sociales y nos digan si ustedes consideran que hoy la movilidad social debe ser una prioridad de los ciudadanos. Regresamos. Estamos hablando de la movilidad social en México y por ello hoy nos acompaña el doctor Enrique Cárdenas, que es el director ejecutivo del Centro de Estudio Espinosa Iglesias. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, por la invitación. Este Centro de Estudios es una organización que proviene de una fundación, es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando de manera importante en temas de movilidad social, pero también en temas relevantes que están asociadas con ella, como el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la evolución económica de los gobiernos. Enrique, además de platicar hoy de la movilidad social, quisiera iniciar el programa preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, pues creo que es ser una persona que cumple sus deberes, sus responsabilidades cívicas, para empezar, que se interesa por los temas públicos, no necesariamente se va a involucrar del todo necesariamente, pero sí incluso en su localidad o en su punto más cercano. Me parece que un buen ciudadano es el que de alguna manera se responsabiliza de ser eso, de ser un habitante de un país, miembro de una sociedad. Y sin la participación que tengamos, pues es difícil que quienes toman decisiones las hagan de la mejor manera posible. Enrique, para entrar al tema del día de hoy, explícanos a nuestros amigos qué significa en términos prácticos la movilidad social. Sí, mira, dabas unas cifras en la gráfica anterior y de lo que se busca es encontrar o saber hasta dónde es posible que una persona pueda avanzar en la escala socioeconómica a lo largo de su vida. El 48% que mencionabas decía las personas que nacieron en el estrato más bajo de la sociedad, en el 20% más pobre de la sociedad, una generación después, 48% se quedaron ahí y solamente 22% lograron pasar al siguiente quintil, al siguiente 20%. El primero y el segundo se parecen mucho en términos de ingresos, de modo que lo que significa esa gráfica es, y esto es la falta de movilidad social, como una persona que nace en el 20% más pobre de la población, 30 años después, 7 de cada 10 van a estar ahí todavía. Es decir, es un tema de que se está acrecentando la pobreza y está perpetuando en ese estrato la sociedad. Digamos que se está perpetuando, es decir, a diferencia de las medidas de pobreza o incluso de desigualdad, donde tú dices, bueno, hay 550 millones de pobres, por decir. Aquí lo que te está diciendo este trabajo en buena medida son los mismos, son las mismas personas. Es decir, hay prácticamente una herencia, se está heredando la pobreza. Y bueno, lo que nosotros hacemos en el CEI es precisamente encontrar las causas de esto, encontrar también cuáles son los motores para que esto no ocurra, hasta dónde se debe a políticas públicas, hasta dónde se debe a acciones, a decisiones propias de cada familia o dependen de su contexto. Y en ese sentido, lo que se comentaba en los testimoniales tiene razón. Hay cosas que dependen de lo que son las políticas públicas, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y hay otras que dependen de las decisiones de cada quien. Es decir,
voy a estudiar hasta dónde, tengo opción, pero no quiero estudiar más, o me quiero preparar más, o el abuelito le dice, no, la nieta no va a estudiar porque ya se tiene que quedar en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay decisiones que dependen tanto del sector público, de la política pública, y hay otras que dependen de las personas y de sus familias. Por eso platicábamos que es importante para la sociedad civil organizada y para los ciudadanos que nos ven en el programa, que identifiquemos a la movilidad social como una prioridad, porque eso finalmente lo que permite es potenciar la capacidad de la misma sociedad vista hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué no partimos en dos? Una parte es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para generar las oportunidades que nos permitan tener esta movilidad? Y después en otra pregunta hablaremos qué es lo que tienen que hacer las políticas públicas para orientar este camino. Sí, mira, creo que también, a reserva de irme ahorita de por qué las personas, las familias o qué pueden hacer, me parece que también es importante decir por qué es importante. Tú dices, bueno, es que debe ser una prioridad. Yo sí creo que debe ser una prioridad. El combate a la pobreza es muy importante, sin duda, eso es lógico, pero aquí el tema es, ¿qué sucede cuando se pierde talento, por ejemplo? Es decir, hay una justificación incluso económica donde tú dices, hombre, si importa mucho dónde naces, que es lo que está diciendo esa gráfica, claro, depende en exceso de dónde naciste, cuáles fueron tus condiciones de origen, o si tú quieres el accidente de cuna. Imagínate tú la cigüeña, claro, ¿no? La cigüeña que trae los bebés acá y uno avienta de ese lado y otro. Imagínate que va por Santa Fe. Uno cae de un lado de la barranca y otro del otro lado de la barranca. Es un accidente de cuna. Y sin embargo, las posibilidades son muy diferentes. Entonces, esa es una primera cosa de justicia, digamos. Tiene otro que ver con incluso el potencial económico. Es decir, esa persona que cayó en un lugar que va a tener pocas oportunidades, resulta que a lo mejor tiene muchísimo talento y se va a perder ese talento para el país, para ella misma, para esa persona, para su familia, pero también para el país. Entonces, es importante que haya que el avance pueda deberse más al mérito, al esfuerzo personal y de la comunidad y de la familia, que pues a las conexiones o a ese accidente de cuna. Entonces, por eso es importante el estudio de la movilidad social y que debe ser una prioridad. Dicho eso, como ya se puede empezar a intuir, las decisiones que toma incluso a nivel de parentazgo, es decir, cómo educas a tus niños, qué pasa en los primeros 3 años de edad, después a qué escuela van, si vas a ser exigente para que hagan bien la tarea, vas a insistir en que estudien y que no se queden a la mitad, por ejemplo. En fin, ese tipo de decisiones son importantes. Entonces yo lo que le diría, lo que dijeron ahí en los testimoniales, hay que echarle ganas, digamos, hay que imaginarse un futuro lejos, avanzado, importante, como para poder realmente pues aspirar a algo mejor, ¿no? Entonces eso es algo que pueden hacer las familias. Oye, Enrique, hoy como que en el país priva un ánimo de pesimismo y los acontecimientos que se han venido dando en los últimos meses lo que han hecho es que la gente vea como una percepción de futuro, como algo muy lejano, cuando la percepción de futuro debería ser algo que debemos estar construyendo desde el presente. Sí. ¿Qué tiene que hacer el sistema institucional para brindar esas oportunidades a los jóvenes que cayeron de este otro lado de la cigüeña, que tuvieron este accidente de cuna? Sí, mira, ahí yo creo que efectivamente hay varias políticas y empecemos por la educativa. La educativa es sin duda, o la educación es sin duda el motor más importante de la movilidad social. En la medida en que tú tienes un sistema educativo desigual, con escuelas muy malas o con pocas oportunidades, muy poca gente que va a ese tipo de escuelas va a tener chance de avanzar. Vemos en la deserción de las preparatorias, por ejemplo. Si por ejemplo analizamos el nivel de ingreso que tienen las personas de acuerdo con su escolaridad, vemos que realmente donde empieza a subir mucho el ingreso es a nivel de prepa y de universidad. Hasta antes de eso, no mucho. Entonces, lo que sucede es que las personas con menores ingresos, los que nacieron, por lo que tú quieras, en esa parte de la distribución de la población, normalmente no llegan más allá de secundaria, por más que hagan. ¿Qué significa? Que el día de mañana van a tener sueldos equivalentes pues, de algún trabajo de secundaria, es decir, trabajos que son mucho menos remunerados que otros. En cambio, si tú ves las cifras de los que nacen en los quintiles superiores, van a acceder por lo menos a prepa y sobre todo quizás a universidad, incluso posgrado.
¿qué va a pasar? Esas personas con una buena educación van a llegar a tener muchos más ingresos. Entonces, un sistema educativo que está como truncado, con diferencias en calidad importantes, y eso sí depende del Estado, pues está ayudando a perpetuar esas diferencias, esa desigualdad. Entonces, pues de las primeras cosas que tiene que hacer el Estado es, pues hombre, hagamos un sistema muchísimo más equitativo, que todo el mundo pueda tener, que no importa dónde vayas a la escuela, vas a tener oportunidades de seguir avanzando. Obviamente tiene que ver con becas y otras cosas, ¿no? Entonces, educación es un primer motor. Hoy parece que en el país está disasociado la educación de la política laboral. Y eso es como el modelo virtual en los países europeos, en donde lo que hacen es que los talentos, las capacidades, las vocaciones productivas de las personas y de las regiones son parte del sistema educativo, pero también de los aparatos productivos. ¿Cómo lo hacemos para que sea parte de la movilidad social, bueno, Enrique? Déjame darte un dato aquí que está, y les quisiera yo compartir un dato que es enormemente representativo y significativo. Si tú ves cuál es la productividad media del trabajador en México a lo largo de los últimos 15 años o 20 años, prácticamente no ha cambiado, en promedio. Hay gente que sí se ha vuelto mucho más productiva, otros mucho menos productiva. Habrás escuchado, el público quizás también, que hay estas cifras de que tenemos como dos Méxicos, uno muy productivo y uno muy mal, muy poquito productivo. Bueno, si tú tomas el promedio, ves que la productividad prácticamente se ha mantenido pareja a lo largo del tiempo. Y sin embargo, el logro educativo, o sea, los años de escolaridad han ido subiendo. Hay una desconexión total, ¿no? Es decir, hemos avanzado mucho en educación, pero no se ha visto reflejado en la productividad. Por lo tanto, no se ve reflejado en los ingresos. Por lo tanto, no se ve reflejado en crecimiento económico. Entonces, sí hay una desconexión, como bien dices, del sistema educativo y del aparato productivo. No nada más que sea función de las universidades. No, esto también tiene que ver, incluso, porque es donde tú dirías, bueno, es donde empiezan a trabajar. No, desde mucho antes. Y ahí podemos tener temas en educación básica, en educación secundaria importantes, donde haya mucho mayor capacitación en competencias, en fin, que permitan a los muchachos que no van a poder llegar, si tú quieres, más allá, sí por lo menos que puedan tener mejoras en productividad y por lo tanto en nivel de ingresos. Enrique, vamos a ver otro testimonial donde fuimos a preguntar también a otros ciudadanos qué consideran que ellos pueden hacer bajo esta idea de las capacidades individuales para poder acceder a estos mecanismos de movilidad social. Vamos a verlos. Involucrarse en la sociedad, participar de las cuestiones políticas, enterarse, informarse, estar involucrados en todo lo que pasa en el país, en las ciudades. Pues estudiar, echarle muchas ganas, hacer todo lo posible porque se nos den las oportunidades, ¿no? Por ser suficientes y autosuficientes con nosotros mismos. Una es prepararse, porque las oportunidades van a estar para los que estén preparados. Tener herramientas, también es un factor indispensable tener relaciones, que las creas muchas veces en universidades, en aulas, en trabajos y fomentar el trabajo en equipo, que esos equipos a veces te van jalando hacia los distintos objetivos que se van generando en la vida, ¿no? Primero, echarle muchas ganas, tener como la actitud positiva, ¿no? Y obviamente incrementar tus conocimientos, no sé, parte de la educación también influye mucho en las personas. Una función principal sería prepararse cada quien, más aparte no ser tan egocéntrico, o sea, sí ver por los demás y no nada más ver por los intereses de uno. Pues trabajar, ¿no? Buscar la oportunidad y obviamente ver por tu futuro, más que nada, ¿no? Y obviamente, pues, para ganarse eso, pues tienes que echarle ganas, ¿no? En tu trabajo, en el estudio y pues buscar las oportunidades más que nada. Primeramente con tus vecinos, ¿no? Que te preocupen como qué está haciendo los políticos, ¿no? El gobierno, ¿no? Los delegados y como irnos comunicando y esta cuestión como de prepararte y, ¿no? Y exigirles, ¿no? Pedirles, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? ¿Cuál es tu desempeño? Y sobre todo calificarlos, ¿no? Enrique, claramente esta desconexión lo que hace es que hoy la prioridad del gobierno ha sido la cobertura y todavía está en ciernes la calidad. Así es. Lo que también quería preguntarte es la protección, la seguridad social, lo que le da tranquilidad a las familias mexicanas y que también es parte de la movilidad social. Platícame de esto. Sí, mira, es fundamental, no solo la educación. El acceso efectivo a la salud es otro elemento fundamental y porque puede heredarse la pobreza precisamente porque no tienes un sistema adecuado de acceso a la salud. Y voy a dar algún ejemplo.
Imagínate tú, por ejemplo, que está en una familia, el padre tiene un problema de salud y pues todo el mundo le tiene que poner dinero a poder pagar por eso. Probablemente tengan, en algunos casos incluso tengan que sacar a los niños de la escuela o a los jóvenes, o si le tienen, por ejemplo, una incapacidad larga, prolongada, o a lo mejor incluso una situación de invalidez, pues tendrá que dejar de trabajar y alguien más tiene que empezar a trabajar. Y el muchacho que estaba a lo mejor en prepa, pues ahora tiene que ponerse a trabajar. Entonces, la ausencia de un sistema de protección en salud, por ejemplo, también de seguridad social, lo que hace es que a la gente vulnerable, que es muchísima, como sabemos, ¿no? La población vulnerable que entra y sale de la pobreza, cualquier cosita que pase, lo hundes otra vez, lo bajas otra vez. Y eso no repercute solamente en la persona que baja, sino repercute en la siguiente generación. Y por lo tanto, para que pueda haber movilidad social realmente, necesitas tener esa parte cubierta. Es decir, que no tenga, por ejemplo, un muchacho que salirse de donde está estudiando, desarrollándose, para poder sacar adelante la familia. Digo, hay accidentes, hay cosas, yo no digo que no, pero si eso, no nos vayamos al extremo, pero si eso se puede evitar, incluso en problemas menos graves, pues entonces va a ser menos difícil, o digamos, no va a depender tanto de esa condición el que una persona pueda salir adelante. Entonces la parte de salud es muy importante, la parte de pensión es muy importante, este es un ejemplo muy claro. Si la familia que está, digamos, yo, más joven, digamos, a mí ya me tendría que mantener, pero digamos, yo más joven, estoy sacando a mis hijos en la escuela, lo estoy empujando y tal, y de pronto tengo que mantener a mi suegra o a mi mamá y a mi papá mayores, no tienen una pensión, el dinero que estoy destinando allá pues es finito y por lo tanto no se lo puedo dedicar a mis hijos, por ejemplo, para educación, por decir. Entonces, el tener una pensión básica serviría también para que no se pueda estar heredando la pobreza, porque aquí y la desigualdad y por lo tanto la movilidad social. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, eso, ¿no? sí, la claro. gente no sale. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar gastando por otro lado. Son como barreras que se van son. poniendo y que lo que evita es que no las puedes tú saltar. Absolutamente, son obstáculos que incluso tienen que ver con el sector financiero, por ejemplo. Imagínate tú, hablamos mucho de microfinanzas y de cómo se puede mejorar la situación de una persona y tal, oportunidades, en fin. Digo, no es que esté mal, está bien, pero en la medida en que solamente se obtiene un crédito para que esa persona le vaya mejor, está muy bien, pero si se va a quedar ahí, si va a mantener una productividad relativamente baja y no va a ser no va a permear ese beneficio de la persona con sus empleados, por ejemplo, porque a lo mejor no tienen elementos para seguir adelante. Entonces, si bien se ayuda a una persona, no se ayuda a los otros y por lo tanto la productividad va a seguir siendo baja. Entonces, hay veces que estos programas, y habrá que analizarlo, estoy diciendo una cosa que va a sonar muy dura y que lo estamos analizando, hay que ver, pero en ocasiones pueden convertirse en trampas de pobreza esos programas. En trampas de pobreza, porque a lo mejor una persona, por ejemplo, puede poner su dinerito para tener una papelería. Y en la papelería, pues pone a la abuelita, esa medio atender, apenas sale para pagar la rentita del espacio, apenas libra. ¿Está mejor? Pues sí, está mejor. Pero ¿salió realmente adelante? ¿Sus hijos realmente van a poder avanzar? Pues no, porque a lo mejor tienen que estar cuidando el changarro. ¿Sí me explico? Sí, está claro. Entonces, no está tan claro que políticas que tradicionalmente se han seguido verdaderamente estén ayudando. Y me parece que, bueno, lo que estamos haciendo en el CEI, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es justamente analizando ese tipo de situaciones para tratar de encontrar cambios en los programas de políticas públicas. Tenemos una exposición itinerante de movilidad social para que los muchachos puedan visitarla y que se animen a seguir trabajando. Si alguien, por ejemplo, en su comunidad que nos está viendo quiere pedir que vaya a esa exposición, ¿qué es lo que tienen que hacer, Enrique? Bueno, pues que nos escriban a ver si podemos, porque es una exposición grande, son 2 trailers. Necesitamos la colaboración de otras instituciones. Estuvo apenas en la Ibero de Puebla, estuvo antes en la Ibero de León, Guanajuato, viene ahora la UNAM en México, estará en abril en la UNAM, en el Unitec de Atizapán también va a estar a partir de fines de este mes de marzo próximo, así es que pues ahí los podrán ver por lo pronto. Enrique, para concluir el programa me gustaría preguntarte, ¿cuál es la plataforma mínima de servicios, de políticas y de programas que debe tener un gobierno
para que los ciudadanos como tú y como yo, que sí hemos afortunadamente tenido oportunidades y las hemos aprovechado, puedan también ellos tener esas mismas oportunidades? Sí, mira, se habla de un piso mínimo, ¿no? Un piso mínimo que tiene que ver con educación, con salud, como ya decíamos, con algún seguros básicos de invalidez, de vida, y también con una pensión. Eso es una pensión mínima, si tú quieres, pero una pensión pareja. Ese piso mínimo lo que permitiría es que dependiera muchísimo más del esfuerzo, del trabajo, de cada quien, el que una persona pueda salir, y no tanto donde le tocó nacer. Entonces, ese piso mínimo, digamos, equipara más o menos, empareja la cancha, como dicen, y bueno, ya dependerá de otras cosas. Me parece que eso es lo mínimo, no es lo único, pero sí sería lo mínimo para poder salir adelante. Enrique, muchas gracias. Gracias por el trabajo del centro, pero también gracias al trabajo tuyo como ciudadano que has venido desarrollando en los últimos años. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio por permitirnos entrar, y pues de verdad les agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias, Tulio. Amigos, muchas gracias. Recordarles que debe ser una exigencia de los ciudadanos este piso mínimo, esta cancha pareja que bien mencionaba Enrique, que consideramos debe ser los elementos básicos que debe hacer cualquier acción gubernamental, y que nosotros como ciudadanos en nuestras capacidades individuales tenemos que trabajar en ellas, pero también exigir los elementos institucionales que permitan potenciarlas. Buenas noches, nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.